Mi nombre es Henry García Reyes, estudiante de tercer semestre de la Tecnología Superior en Electricidad del Tecnológico Universitario Colmenar. Vamos a realizar la práctica del transformador monobásico. Antes de iniciar, cabe resaltar el presente tema dedicado a que dure 20 minutos o 10 segundos. Al momento de realizar la práctica, se toma un tiempo aproximado de 2 horas. La presente práctica tuvo el uso del emulador LVC y necesitamos para esta práctica el módulo transformador, el módulo de fuente de alimentación y el módulo de interfaz de datos. Primero nos indica que debemos de determinar, en este caso, los voltajes nominales de los diferentes degradados del transformador. Como pueden observar, en el módulo de transformador nos indica los valores nominales de voltaje en los diferentes terminales. 1 y 2, 120 voltios, 3 y 7, 104 voltios, 7 y 8, 76 voltios, 8 y 4, 28 voltios, y los terminales 5 y 6, 60 voltios, 9 y 6, 60 voltios. Y ahora nos pide que indiquemos la corriente nominal. De igual forma, en la parte inferior del módulo, las características, a más de los voltajes que nos indican, también están los valores de corriente nominal de cada degradado. Entonces, en los terminales 1, 2, así como 5 y 6, tenemos ahí 0,5 amperios, y en cambio, en los terminales 3 y 4, 0,3 amperios. Recordemos que como ahí están conectados en serie, entre esos devanados 3 y 4. Entonces, todos los devanados que estén conectados ahí, en este caso, el 3 a 7 y del 7 al 8, así como el 8 a 4, tendrán el mismo amperaje. Ahorita, en cambio, estamos procediendo a hacer la conexión de acuerdo al circuito de la figura que se mostró, en el cual conectamos en serie el amperímetro y en paralelo el voltímetro a los terminales de entrada 1 y 2, los mismos que están conectados a la fuente de alimentación. Asimismo, vamos a conectar un segundo voltímetro al devanado de salida de los terminales 5 y 6. Procedemos a utilizar la interfaz de adquisición de datos de control para poder determinar los valores de voltaje de entrada. Ahorita estamos regulando el voltaje de entrada a 120 voltios, para lo cual movemos la perilla hasta conseguir los 120 voltios de entrada. Como podemos observar, vamos a desactivar los voltímetros y amperímetros que no requiramos y procedemos a registrar los valores. Como podemos ver, en los degradados 1 a 2 se está alimentando con 120 voltios de corriente alterna. Ahora vamos a verificar el voltaje de salida de los degradados 3 y 4, obteniendo ahí 207 voltios. En los degradados 5 y 6, que ya lo habíamos medido anteriormente, habíamos registrado a la salida, en este caso, 119,5 voltios. En los degradados 3 a 7, 103,4 voltios de corriente alterna. Ahora vamos a ver el voltaje entre los degradados 7 y 8, obteniendo 75,82 voltios de corriente alterna. Y por último, de este grupo de degradados 3-4 tenemos el devanado 8-4 con 27,73 voltios de corriente alterna. Ahora vamos a proceder a medir el voltaje que existe entre los terminales 5 y 9, teniendo como resultado 59,81 voltios de corriente alterna. Y por último, entre los terminales 9 y 6, obteniendo 59,81 voltios. Como pudieron ver, antes de hacer cada medición desactivamos la fuente de alimentación por seguridad. Vamos a dar lectura a las interrogantes, pero antes, resaltar que todos los valores de voltaje que se han medido han sido en corriente alterna. Entonces corregimos en el informe, especificando que los valores medidos tanto de voltaje como de corriente es en corriente alterna. Listo, volvemos al interrogante. ¿Concuerdan los voltajes medidos con los valores nominales? Según difieren, explique por qué. Obviamente no coinciden los voltajes, difieren. Y esto es porque el transformador es una máquina que no es 100% efectiva. Por eso el valor debe coincidir con el valor de entrada, 120 voltios, en el devanado primario, mientras que en los devanados secundarios del transformador existe una pequeña caída de voltaje. La siguiente pregunta nos indica si puede medir el valor de la corriente magnetizante de excitación y por qué. Bueno, antes de responder esa pregunta, cabe indicar que nosotros debemos de modificar el espacio para que puedan aquí detectarse las respuestas. Ya, una vez que hemos modificado, ahí vemos ya la respuesta y decimos que sí, porque cuando el voltaje nominal del primario se eleva más allá de su valor nominal, en este caso 120 voltios, el núcleo de hierro, que son las laminaciones, comienza a saturarse y una corriente de magnetización, es decir, de excitación, aumenta con rapidez. Y eso también lo vamos a comprobar más adelante. Tenemos los 4 que nos indican los degradados 1 a 2 y 5 a 6 tienen 500 voltios de alambre y el devanado 3 a 4 tiene 865 voltios. Y hay que calcular las relaciones, obteniendo en la primera la relación de 1 y en la segunda la relación de 0,57. Bueno, esto obviamente ya que el devanado
primario de los terminales 1, 2 y el secundario de los terminales 5, 6 tienen, en este caso, el mismo número de vueltas. Entonces, por eso la relación es 1. En cambio, entre devanado 1 y 2 y 3 y 4, al ser el devanado secundario 3 y 4 mayor, por eso las unidades de mayor voltaje, la relación es la mayor. Procedemos a realizar la siguiente práctica, para lo cual alimentamos la interfaz de adquisición de datos. En esta práctica nosotros debemos de regular la alimentación a la corriente de entrada a 0,4 amperios. Cabe resaltar que aquí el devanado secundario de los terminales 5 y 6 están conectados directamente a un perímetro. Entonces, tenemos las siguientes lecturas: la intensidad 1, 0,4 amperios de corriente alterna; la tensión de entrada, 7,6 voltios de corriente alterna; y la corriente de salida, 0,4 amperios de corriente. Nos pide que calculemos la relación de corriente, hacemos la división y obviamente tenemos 1. Nos dice, ¿es igual la relación de corrientes a la relación de vueltas? Expliquemos muy bien. Y respondemos que sí, porque al medir las corrientes tanto I1 y 2, nos dieron el mismo valor de 0,4 amperios de corriente alterna. Entonces, la relación de vueltas, en este caso, es de 1 y el inverso también es de 1. Ahora nos pide que conectemos el circuito de acuerdo a ritmo 3. Para ello, como siempre, debemos desconectar la fuente de alimentación. Como podemos observar, tenemos contenidos por nuestro computador. Puede ser internet, puede ser el mismo programa. Pero bueno, supliendo. Ahora, en cambio, lo que estamos regulando nuevamente la corriente de entrada 0,4 amperios, pero tenemos ahora conectado los terminales 3 y 4 a un perímetro. Entonces procedemos a regular hasta aquí la corriente de entrada a 0,4. Al ser un emulador es torna bastante complicado lograr la corriente de entrada a 0,4 amperios. Pero ya no lo tenemos conseguido, hacemos el registro de las medidas, teniendo como intensidad 3 la corriente de salida, pero en este caso de devanado 3 y 4, en este caso 0,23 amperios. ¿Sí? Entonces procedemos a registrar los 0,23 amperios de corriente alterna y la tensión de entrada 7,68 voltios de corriente alterna. Procedemos nuevamente a hacer el cálculo de la relación de corriente. Consideramos la corriente de entrada 0,4 amperios y la corriente de salida 0,23 amperios, teniendo como resultado 1,7391 3043 en este caso de la relación de corriente. ¿Considera esta relación de corriente la inversa de la relación de vueltas? Explica el por qué. Sí, porque la relación de corriente es la inversa a la relación de vueltas, es decir, que a mayor corriente tendremos menor número de vueltas. Ahora nos pide que conectemos el circuito de acuerdo al artículo 4 y aquí observan estas las teclas de alimentación serán a utilizar ahora. Como podemos ver, aquí requerimos de 2 voltímetros y tanto el devanado de entrada como de salida conectados en paralelo y el amperímetro conectado de devanado de entrada en serie. Procedemos a la conexión de los instrumentos de medida. Y como podemos observar, ahí tenemos una tabla a la cual nosotros vamos a tener que ir regulando poco a poco para obtener tanto los voltajes de salida como la corriente de entrada. Entonces vamos regulando, primero 25 voltios, luego debemos de 75, sí, etc. Listo, ya hemos dado en este caso la lectura, pero debemos de considerar 89 voltios de corriente interna. Ya, este valor pues lo vamos a registrar más adelante. Ahora vamos a regular a 50 voltios la entrada. Ya, reitero, al ser un emulador resulta bastante complicado llegar a precisar los voltajes, ¿sí? Incluso aquí, como pueden observar, está 49,99 voltios, sin embargo, yo le ve, en este caso, agregándole un voltio. Consideré de todos modos ya registré la corriente, 0,012 amperios de corriente alterna y de voltaje 49,79 voltios de corriente alterna. Como pudimos observar, ahí el voltio que faltaba. Ahora le estamos regulando a 75 voltios. Registro la corriente de entrada 0,017 amperios y el voltaje de salida. Ahora lo regulamos a 100 voltios, obteniendo como corriente de entrada 0,023 amperios y voltaje de salida 99,62 voltios en corriente alterna. Ahora vamos a proceder a regular a 125 voltios. Como podemos observar, tenemos 0,031 amperios corriente alterna y 124,4 voltios de corriente. Como podemos observar, terminando los problemas de la desinfección y liquidación de contaminación. Ya hemos conectado a una red no básica utilizando el señor y no tomamos en cuenta inicialmente que no figuramos que conectamos a una red bifásica. Entonces, corregir ese error, se conectó a una red bifásica para corregir el error y ahora podemos regular a 150 voltios de entrada teniendo como corriente de entrada 0,045 amperios y la tensión de salida 149,4 voltios.
calculamos a 175 voltios la entrada, teniendo como corriente de entrada 0,074 amperios y tensión de salida 174,3 voltios. Y por último, regulamos a 200 voltios la tensión, teniendo como corriente de entrada 0,120 amperios y voltaje de salida 199,1 voltios en corriente alterna. Procedemos a marcar los valores en la figura, en la figura 5 y trazamos en este caso la curvatura y como podemos observar, una vez que hemos excedido el